La música electrónica ocupa un sitio central en Asturias, un epicentro musical que se caltien dende va más de 25 años. Entre otras cosas porque se sofita en una escena creada con talento, ganes y compromiso por parte de productores, promotores y DJs como Jairo Catelo y Yayo Sirgo. Escena electrónica que reclama espacios diferentes para poder mostrarse a públicos variados. Que viene por ahí. Mira quién viene. Mira quién viene por ahí. Jairo. Detroit Motor City. Bueno, Jairo Catelo, abrazando ahora a Yayo Sirgo, que son dos nombres muy importantes de la escena de la electrónica en Asturias. Promotor, productor, DJs, ambos, y además pues desde hace más de 25 años, ¿no? Sí. O por ahí, sí, sí. Pues con una carrera muy larga. Sí es verdad que la música electrónica en Asturias, pues hace 25 años tuvo como un momento de auge tremendo. Oye, y sigue muy activa. ¿Me contáis un poquitín, antes de nada, cómo os metisteis vosotros por lo de la electrónica? A mí me interesaba mucho la música electrónica ya desde chavalete. Sí. Luego teníamos unos amigos que hicieron la mili en Valencia. Entonces, claro, venían con cintas de Valencia y eso fue metiendo el gusanillo aquí a la pandilluca. ¡Qué bueno! Y los fines de semana, aparte de escuchar musiquina, probábamos a pinchar nosotros. Probando, y luego lo que hice fue echarle mucha cara. Ya. Porque os voy a contar exactamente cómo empecé a pinchar profesionalmente. A ver. Un domingo por la mañana en la fábrica, a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, que veníamos todos de salir ya, sí. La pandilluca y tal. Llegamos a la fábrica y me dice Darío, el famoso y mítico disc de aquí, Darío. Sí. Oye, me vienen los jefes de la fábrica que está el disc malo y que quieren que alguien que pinche. Yo, pero si yo vengo con mis amigos... ¿Para tomar algo? Que son las 10 de la mañana. ¿Qué pasa aquí? Y dice, ¿te atreves? Y dije yo, bueno, pues sí, me atrevo. Y ya está. ¿Y Jairo? ¿Cómo...? Pues yo le eché más cara todavía, yo creo. También hay que echarle cara a todos. Yo, la verdad es que, a ver, siempre me llamó la atención, bueno, pues toda esta cultura americana y tal, y siempre que salían películas, gente pinchando y tal, y decía, joder, yo quiero
quiero hacer eso porque, no sé, veo una forma de expresión bastante buena. Entonces lo primero, que como yo no tenía platos, me enteré que había una radio en la calzada que tenía 2 platos y cogí, me apunté ahí a hacer un programa de radio. Un programa de radio que nada más que lo que hacía era ir yo, tenía 2 discos nada más y practicar. O sea, la gente fliparía. O sea, yo, venga, ponía uno, ponía otro, ponía otro. Así experimental. Y yo ni hablaba. O sea, yo ni hablaba. Y yo, venga. Toda una manera autodidacta, porque ahora, por ejemplo, hay mogollón de academias y escuelas de DJ y ahora está todo tutorial. Mira, nosotros llegábamos a una tienda, por ejemplo, como puede ser la de Yayo, y claro, llegaba un paquete, puede ser un paquete de discos igual así. Entonces, ¿qué pasa? Que tú comprabas de lo que había, lo que más te gustaba. No era tu gusto puro y duro como puedes hacer ahora, que metes cualquier estilo y tal. Y tienes 40.000 referencias. Y puedes tener un montón de referencias. Te encuentras justo lo que buscas. Claro. ¿no? O sea, aquí tenías que tantear, ¿no? Aquí tenías de lo que él traía, claro, con su gusto, tú mirar, a ver, entonces había... ¡Qué responsabilidad! Claro. Pero no, todas las tiendas eran así, y todas las tiendas. después, ¿qué pasaba? Que igual te gustaba un corte nada más, el corte más pequeñito, y te tenías que comprar el disco por ese corte. Había que andar mucho al loro, comprando música. Yo compraba música en Toulouse también, a Pascal Clayman, y había que ser un poquitín diferente. Era la única manera de destacar un poco. Tú, aparte de la tienda, claro, fuiste muy pionero en muchas cosas, porque montaste la primera agencia en Asturias de DJs. De DJs asturianos, de DJs asturianos. No en general, de asturianos. El primer festival también de electrónica en Asturias, o sea que siempre tuviste, aparte digo, de ser DJ, también tuviste siempre como ese ánimo un poco y no cualquier festival. De promotor, ¿no? En este caso. Porque claro, una escena, o sea, para que haya una escena no solo podemos tener, es que lo contamos también, sea cual sea el género musical, no solo tenemos que tener al artista, sino que tiene que haber la tienda de discos, el promotor, la sala. Eso es una escena, Y entonces, claro, gracias a todo esto es por lo que aquí en Asturias hubo un poco esa fuerza, ¿no? Nos ocupamos de dar movimiento al movimiento, sí. Claro. Y eso fue potente, o sea, hubo una potencia así de la música electrónica aquí. Y sí que Tú date cuenta que en los años 90 lo más potente que había en España en la movida electrónica era Madrid, Barcelona y Asturias. Y luego ya cogió el testigo también el País Vasco, el testigo Galicia, pero el referente era Asturias. Y la referente en toda España, la Real de Oviedo. Sí, sí. O sea, Bueno, y sigue en España y fuera de España. Fuera de España sigue siendo el templo del techno. Vinieron artistas, pero muy potentes. Bob o sea, Sinclair, por ejemplo. Sí. Bob Sinclair es un tío de talla internacional ahora mismo. Vino Matthew Herber, Andy Weather. Matthew Herber, sí. O sea, es que gente que veíamos toda en esa los gente vino discos. aquí. La sensación un poco externa es que también hay mucho impulso colectivo. Es decir, por ejemplo, el colectivo que le llevas la camiseta de Neverland, que es un colectivo precisamente de DJs asturianos, que montáis además, bueno, sesiones y demás, ¿no? Con lo cual yo creo que también hay una parte en la que la gente que estaba involucrada también tenía mucho ánimo de hacer cosas, de hacer festivales, de hecho, montar... el festival no lo hacía solo yo, o sea, éramos un colectivo, éramos la agencia Casual. Y lo que estaba ahí era Alberto, era el difunto Eloy, y estaba yo, y luego otro grupo de amigos que nos echaba una mano. Pero claro, eso era entre todos, ¿sabes? Una persona sola, imposible hacer eso. Jairo, cuando trabajas, por ejemplo, con otros artistas, ¿cómo trabajas? ¿Cuál es el método? Intenté que no me involucrasen con nadie. Y trabajar, si trabajaba, era siempre con gente extranjera. Y que fuesen gente bastante potente dentro de la escena house para darme mucho más a conocer. Ajá. O sea, hice una especie de marketing de aquella y decir, mira, no voy a sacar en cualquier sello, voy a sacar nada más que en sellos que a mí me proporcionen, no sé, una relevancia. Toda esa toma de decisiones o esas buenas decisiones, también de lo que hablábamos antes, es lo que hace que una escena pueda pervivir y seguir, bueno, activa, efectivamente, y evolucionar, ¿no? Y en ese sentido, Jairo, ¿vives única y exclusivamente de esto? No. ¿Concilias? A ver, yo sí, desde el 2009 hasta el 2000, primer contrato, me marché de mi trabajo, de aquí yo trabajaba en Naval Gijón. Cuando me presenté al jefe y le dije que pedía la cuenta, me decía, bueno, este chaval, ¿qué es Bisbal? O sea, claro, ¿cómo entiende alguien eso? Claro. Y después de la pandemia, pues ¿qué pasó? La escena era muy frágil, pues me busqué un curro normal, como dice, o sea, de persona normal. De persona normal. Oye, lo que sí que es verdad es que vosotros mantenéis el nombre, decía yo al principio de la charla, ¿no? Con fuerza dentro de la escena, es decir, la carrera, ¿no? Que al final es la carrera musical. Y sobrevivir en un mundo tan cambiante como es la industria musical en general y en particular la de la electrónica también, pues supongo que es difícil de narices. Digo ya, no pensando en vivir de ello, sino simplemente en sobrevivir como artista, estar ahí, todas estas cosas.
¿Eso qué tal? Ahora estoy muy a gusto porque no tengo ni que rendir cuentas a nadie, ni a productoras, ni a agencias. Es que tú estás 3 meses sin sacar un disco y es que no eres nadie. Te mueres. O sea, Claro, mueres, tienes la que gente se olvida. mantener esa- Desapareces de la escena. Dice, este lo dejó, este ya no triunfa, Claro. este ya no vale, ya. Igual estás haciendo música. Yo, por ejemplo, no dejé de hacer música en los últimos años. Ya. Y en el caso de la promoción musical, o sea, ahí no sé si también a lo largo de todo este tiempo tú fuiste bajando un poco la actividad. Sí. La temporada alta Sí. fue en los 90 hasta el año 2000 o por ahí, que me nació mi hija. Y ahí me bajé un poquito del carro, ¿sabes? Bueno, normal, esa es bajé otra un poquitín del conciliación. carro. Punto de inflexión. Hombre. Me metí en un trabajo también, como dice el normal. Claro. Porque yo antes también vivía de pinchar, ¿eh? O sea, yo, Sí, yo o tuve sea, la tú suerte de también vivir... viviste de- Sí, yo viví desde los 18 años hasta los 30 Buah, sí, son muchos años. pinchando. O sea, Sí, 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 sí. ¿Y la escena aquí en Asturias? ¿Qué tal? Bueno, pero bueno. A ver. Mira, la escena en Si Asturias... decimos que sí, muy potente. A ver, a ver, La están escena está muy cerrados. bien, el problema es que no hay salas. No hay dónde. No hay salas. No hay- Pero que está igual, ¿eh? Claro. No hay nada por Tenemos ningún en lana y... Sí. O sea, que poco más. necesitáis sitios. sitio. Claro. ¿Sabes, Jairo, dónde vamos a meter la música electrónica? De nuevo en el museo. Vamos Eso a la es. Casa Natal Eso es lo que de necesitamos. Ay, Eso es lo que Jovellanos. necesitamos. Eso. Sitios diferentes y culturales. Bueno, Exactamente. pues ahí nos vamos, en Zona Día. Muy bien. Pues eso es Venga. una cosa que está muy bien. Muy bien.